lo anunciado, porque la Comisión de Fiscalización recomendó denunciar a Nadine Heredia por usurpación de funciones. Para conversar al respecto estamos con el excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, y a todos los televidentes de Boca de Jarro. Me imagino que satisfecho finalmente con este tema de la Comisión de Fiscalización. ¿Usted cree que este no es un tema en verdad tan relevante, sino que las cosas potentes, irregularidades, delitos que puede haber cometido la pareja Ollantumala, Nadine Heredia, van por otro lado? Yo creo que es parte del gobierno de Ollantumala que hemos tenido durante 5 años, y es la evidencia total que Nadine Heredia, pues, hemos visto que ella ha sido el presidente de la República, no ha sido Ollantumala. Hemos elegido a Ollantumala, pero quien ha gobernado ha sido Nadine Heredia. Entonces yo creo que inclusive las acusaciones que se quieren hacer a diversos ministros no son reales, porque a mí me parece absurdo que lo que se quiere hacer con el ministro Descalce. Porque yo recuerdo que fue el primer ministro que la paró a Nadine y a Ollanta en el tema del gasoducto. No sé si usted recuerda, porque creo que también estuve entrevistado acá en Canal N. Sí. Cuando él dijo que el gasoducto era un elefante blanco y que no iba a traer nada de economía al Perú. Lo dijo él y dejó el ministerio, y el ministro que entró después fue el culpable y el responsable de esta sobrevaluación en el gasoducto. Entonces yo creo que hay que recordar bien las cosas y analizar bien. Entonces ¿cree que también, por ejemplo, la inclusión de Pedro Cateriano es también un despropósito? No, la de Pedro Cateriano sí. ¿Por qué? Porque la de Pedro Cateriano ha sido evidentemente muchas veces el defensor de la expareja presidencial de Nadine Heredia, donde él no debería haberse metido jamás, porque él era el primer ministro y era el ministro de Defensa en su momento. Entonces yo creo que los problemas que tenía Nadine Heredia y los problemas que tenía que responder Nadine Heredia ha debido ser Nadine Heredia como la primera dama del Perú. ¿Por qué? Porque no tenía por qué defender a la primera dama. Él tendría en todo caso que defender al presidente. O defender al país, al Perú, porque él es representante político, es primer ministro y era el ministro de Defensa. Pero entonces, es impensable que un primer ministro no quiera defender justamente a su presidente, que pero ¿por qué va a defender a... ¿Usted ha visto en alguna parte del mundo que salen a defender a la mujer? Las políticas públicas y el tema del presidente. No, las esposas no. No, a las esposas porque las esposas nunca estarían metidas en temas políticos. Así es, pero a Nadine Heredia aquí se dio. Entonces yo creo que eso ha sido el problema de Cateriano, y lamentablemente pues él tiene que responder. Carolina Trivelli y Luis Miguel Castilla son los otros que también se les ha recomendado una acusación constitucional. Bueno, en esos casos... Yo creo que la señora Carolina tampoco, porque ella fue la que acompañó a la señora Nadine Heredia a Brasil. Y creo que como ministra acompañaría a hacer diferentes eventos que ha tenido que hacer como ministra en ese momento. En su función estaba cumpliendo. Pero yo no sé, porque yo creo que hay cosas más evidentes. Al señor Miguel Castilla sí. Sí, ¿por qué? Porque él era el ministro de Economía, es el que abría el caño donde se tenía que dirigir los millones de dinero y donde se tenía que dirigir muchos millones a los contratos de Odebrecht. Entonces, él sí, inclusive al presidente de la Comisión de Economía en el Congreso, que era José Gutiérrez durante 2 años, el 2011 y el 2012. Yo creo que se ha tenido que analizar bien los casos a quién denunciar y por qué denunciarlos, porque hemos tenido, creo que, grandes errores en la política de Ollantumala, sobre todo en los contratos. ¿Cómo se le podría incluir al señor José Gutiérrez? Porque finalmente ellos se supone ha sido congresista, inhabilitarlo políticamente. ¿Por qué? Porque él ha sido presidente de la comisión donde, mire, Nadine Heredia tenía... Pero ahí no habría habido usurpación de si entiendes la usurpación oficial justamente porque ellos eran ministros y supone que Nadine se hubiese metido en los trabajos de esta persona. Es que en el tema de gasoducto, por decir, en el tema de gasoducto, que se ha visto en el Congreso las adendas que se fueron ir reformando en el nuevo contrato con Odebrecht. Entonces, ¿quién tenía que ver ahí? El ministro de Economía, porque él decía cuánto tenía que soltar de dinero, y la Comisión de Economía, que evaluaba los costos y aprobaban ellos. ¿Quién era el presidente de la Comisión de Economía? Era José Gutiérrez durante 2 años. Y José Gutiérrez no lo han tenido ahí solamente porque era un congresista que, si no, era lo que indicaba Nadine Heredia, él tenía que hacer. Ya, pero claro, puede haber sido, o sea, a lo que voy es que jurídicamente puede haber sido, pero no creo que digitaría, porque justamente si se da cuenta, los que han sido incluidos son exministros, porque ella se hubiese metido justamente en las labores que eran de su esposo, es decir, ordenar y dar direcciones. Ella, como miembro del Partido Nacionalista, podría haberle dado también indicaciones a José Gutiérrez y no calificaría dentro del plano de usurpación de funciones. Pero bueno, es interesante lo que usted plantea. Ahora, quiero volver, por ejemplo, a algunos otros temas. ¿Le parece que el Ministerio Público está avanzando bien en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, o cree que, por ejemplo, como usted comunicó en una entrevista con Mariela Balbi en Perú 21, todavía tendrían algunas influencias dentro del Poder Judicial, Ministerio Público? Yo creo que no solo en
en el Ministerio Público, sino en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tienen muchos funcionarios que todavía están trabajando del gobierno anterior y que lamentablemente están obstruyendo las investigaciones de Nadine Heredia. Y yo creo que también el Ministerio Público no es transparente total en sus funciones, se ha politizado ya un poco. Y no un poco, yo creo que se ha politizado desde hace muchos años atrás, donde se vienen identificando que apoyan a un partido político, algunos funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial. Entonces, yo creo ¿A cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles partidos políticos? Por decir, yo recuerdo que un caso evidente ha sido el señor Tábara, que está escrito dentro de las agendas de Nadine Heredia, donde ya él venía haciendo acuerdos con Nadine Heredia y Ollanta Humala en los años precedentes que ellos no eran gobierno todavía en el 2008-2009. Pero yo más que todo le preguntaba a qué partidos políticos ayuda el Ministerio Público. Por eso le estoy diciendo. ¿Al nacionalismo? Yo creo que la gratitud, ¿no? La gratitud de algo, porque yo creo que el señor, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, él fue el que... usted como abogado sabe que él ha podido tranquilamente nuevamente reabrir el caso cuando llevó a sus manos el caso de Madre Mía, y él fue que lo archivó, lo mandó al archivo, o sea, lo mandó al Poder Judicial para que sea archivado, como lo recibió, pero él con toda su experiencia y sus estudios que ha tenido en el Ministerio Público ha podido reabrir el caso tranquilamente. Entonces hay algo que no está claro. Yo creo que esto tiene que analizarse y estudiar bien por qué hoy está sentado ahí, pero sería impensable. Y no acelere el señor las investigaciones para Nadine Heredia. Nadine Heredia ya está probado 100% que ha hecho lavado de activos. Porque al haber recibido $3 millones de Marcelo Odebrecht, que lo ha dicho el propio dueño de su plata, mire, cuando yo escucho al expresidente Toledo, es una vergüenza escucharlo. ¿Por qué? Porque él no puede decir que Marcelo Odebrecht y Tarábalo Barata lo están acusando por acusar. Y Nadine Heredia lo mismo dice. ¿Por qué los tienen que acusar ellos? Ellos perjudican a su política de Brasil, no perjudican a nadie a ellos en Brasil, ni Toledo ni Nadine Heredia. Están diciendo su verdad, porque tienen que decir su verdad. Y si lamentablemente ellos están comprometidos en haber recibido dinero de esta empresa y ellos sí saben, porque ellos abrían la billetera y sacaban su plata, entonces saber a quién le dio y a quién no le dio. Ok, Álvaro Gutiérrez, vamos a hacer una breve pausa, por favor, y luego vamos a regresar para seguir conversando también sobre todos estos temas. Regresamos. Bien, seguimos conversando con Álvaro Gutiérrez. Aquí justamente teníamos el tema de las agendas. ¿A usted no le queda duda entonces que, porque claro, ahorita tenemos la palabra de Jorge Barata, me imagino que él va a tener algunas pruebas también que puedan corroborar la entrega de esos 3 millones, pero usted confirma que los 3 millones, como lo dicen muchos especialistas, están efectivamente puestos en las agendas de Nadine Heredia. Ese dinero entró de todas maneras, a usted no le queda duda. Ingresó a sus manos de Nadine Heredia y era dinero ilegal de una oficina ilegal que pagaban sobornos a nivel de Sudamérica. Entonces ya eso la hace ilegal también a ella haber recibido ese dinero, y ese dinero fueron utilizados no se sabe en qué cosas. Ok, pero justamente la defensa plantea el tema de un aporte ideológico y finalmente de una falta administrativa. Sí, pero es que la parte ideológica hubiese sido que la señora los 3 millones no los lleve en su contabilidad personal, porque en esta agenda que vemos nosotros, y si la vemos como la analizamos con mucho minuciosidad en detalle, y vamos a ver ahí que lleva su contabilidad de salidas e ingresos, o sea, de lo que costaba vivir a ella, su familia. Ok, o sea, queda claro que si entró aporte ideológico, no se gastó. Debería haber entrado a la cuenta bancaria, a la cuenta del banco, donde se llevaba la contabilidad del Partido Nacionalista. ¿Cree que en todo caso podría haber utilizado de alguna manera también el Partido Nacionalista para lavar? Porque sí les hizo algunos aportes, ¿no? O sea, consiguió alguna gente que le meta algunos depósitos también al Partido Nacionalista. Este tema de los nombres que se habían inventado. O sea, ella sí utilizó un poquito de esa plata para el partido, pero obviamente no todo. Yo creo que no, porque aquí señalaba bien clarito donde ella decía dinero a tal lugar, tal sitio y tal cosa. O sea, ahí hubiese sido $150.000 Partido Nacionalista, pero no lo dice. O sea, dicen otras cosas que son evidentes, que dice caja, o sea, caja flor. Se supone que ha tenido $2 millones en la caja de su mamá, en una caja fuerte, que estaba en la casa de la mamá, porque dice caja flor, no dice
banco no dice nada. Después dice 200.000 en la casa de Xiaomi. Sí. O sea, seguramente que en la casa de Xiaomi habían 200.000 para pagar alguna cosa que lo tenían ahí como reserva. Después dice su cuenta de Chío, de Rocío Calderón. Sí. Dice las cuentas de Nadine Heredia, lo que le daba a Ollantúmala mensualmente. Pero Álvaro, entonces, si todo esto es cierto, como parece que efectivamente lo es, hay un montón de plata que tiene que estar en algún lado, porque no se han gastado la plata, o sea, tienen que estar lavando plata en algún lado. O sea, hay millones de dólares que tienen que tenerlos en algún lado, los Ollantúmala, Nadine Heredia. Yo creo que los millones que los tiene es parte en el Perú, invertido en ciertos negocios. Después ellos, estoy seguro que han comprado acciones mineras, 100% estoy seguro. Eso lo vi, pero, a ver, eso no tendría que ser parte también de las investigaciones para corroborar y finalmente tener una sentencia final. Esperemos que se lleguen a encontrar en el futuro. Yo creo que se va a llegar a encontrar en el futuro que son propietarios de acciones mineras, y después también tienen dinero que ha salido a Suiza y a Francia, porque también el dinero que ha salido a Francia mensualmente está indicado en las agendas, y sobre todo en las cuentas de diferentes bancos en Suiza, pero no a nombre de ella, sino a nombre de su hermana de Ollantúmala, de Ibosca. Yo no sé por qué hasta ahora no se ha querido levantar el secreto bancario de Ibosca, no se ha investigado nada contra la señora Ibosca, porque ella debería ser la primera en investigarse para ver de dónde entraba el dinero y dónde ha salido el dinero, y hubiese sido más fácil para el fiscal llegar a saber dónde ha ido a terminar ese dinero, porque seguramente que ha llegado a los bancos de Suiza, pero de los bancos de Suiza ha tenido que salir a otros bancos, de repente ha regresado al Perú, y de repente también ha ido a Francia para hacer compras de inmuebles, que no está a su nombre de Nadine Heredia seguramente, porque no vamos a encontrar, por eso que Nadine Heredia dice muchas veces, dice, a mí no me van a encontrar nada. Lógicamente que no vamos a encontrarle nada a nombre de ella, pero sí vamos a encontrar, mire, si vamos a encontrar una casa de La Molina que había de $650.000, que se compró en el 2014, esa casa es de Nadine Heredia, pero compró al nombre de Rocío Calderón. Y yo podría investigar cómo más rápido, cruzando información. Le digo, señora Rocío Calderón. Pero Rocío Calderón tiene que mostrar el dinero de cómo compró esa casa. ¿Cómo compró esa casa? Que eso no se ha hecho todavía. No se ha hecho. Entonces al toque. No puede ser que me mandó. ¿Quién te mandó? Quien te ha mandado el dinero ha sido por banco, porque si es un dinero limpio, todo debe ser por banco. Pero si es un dinero que ha llegado por lo bajo, cochino, y que no sabes cómo demostrar, no puedes ni siquiera decir es una herencia, porque también las herencias, y si lo dejo en un banco o dejo cualquier cosa, voy a contar. Álvaro, ¿cuántas personas más? Porque me está diciendo Ilan Heredia, ¿quiénes más están metidos? Porque está también Santiago Castañaduy con el tema de la compra, ¿no? De esta color, creo que yo. No, eso fue la primera. Sí, la primera que se compró. Pero lo que voy es que, digamos, ¿cuál es el grupo de personas que estarían más justamente en este tema de lavado de activos? Cristina Velita, la señora Ibosca, Ilan, la mamá, Rocío Calderón. Sí. Después tenemos a Ronald Barrientos. Tenemos al Gómez Amílcar, que también hay que investigarlo bien. Y a sus más cercanos, yo pienso a la otra señorita que de repente también fue la adoptado, no sé, a su jefa de prensa, ¿cómo se llama? Señora Cintia, que me parece que también se adoptada, porque así como la han adoptado a Gómez Amílcar, pienso que también ha sido adoptada a ella. Todas las denuncias y las afirmaciones que han hecho, nunca lo han denunciado los Ollantúmala, nunca. No, porque mire, las finales, cuando yo salía a decirlo de sus agendas, ellos han podido, yo me estaba metiendo con el presidente de la República en ese momento, y con todos sus sistemas. ¿Y eso qué cree que demuestra? Que usted dice la verdad y que ellos finalmente... Yo digo la verdad, y del tiempo ha llevado a todo el país a saber la verdad. Yo no estoy diciendo otra cosa que la verdad. Lo único que estoy diciendo, hay que comenzar. Y ahora, yo creo que a partir del 1 de junio va a ser mucho más fuerte para el país. ¿Qué cree que puede llegar respecto a Ollantúmala, Nadine Heredia, de la información que se ha dado? No solo de ellos, sino que va a llegar de otros políticos, de otros funcionarios, de otros estudios legales, de abogados. O sea, va a llegar un montón de información que vamos a saber realmente cuántas personas y personajes del Perú han estado, pues, detrás de toda esta corrupción. ¿Y usted qué sabe? Ayudando de una manera. ¿Usted qué sabe? Solamente de acuerdo con la información que, digamos, aparecieron las agendas en la puerta de su casa, digamos, lo único que sabe es de Ollantúmala o de Nadine Heredia, o tiene información de qué otros personajes políticos habían estado metidos? Lo que ha salido del partido aprista también lo sabía yo en su momento. ¿Qué es lo que se del ministro Sarmiento, que ya está fallecido, de lo que salió del ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Cornejo. Mira, es que todos los partidos políticos no pueden decir
yo no soy responsable de mis actos, como decir el expresidente Alan García, que dice, yo no soy responsable, amenaza a quien lo denuncia a él como corrupto. O sea, no, ya, ok. Yo no te digo Alan García, sino yo te digo... Me llama la atención que usted está hablando del APRA porque finalmente muchas personas, por ejemplo, Rosa María Palacios, usted siempre lo acusó de estar contra Nadine Heredia porque justamente le estaba haciendo el juego al partido aprista. No, yo, mire, responderle a la señora Rosa María Palacios lo voy a hacer solamente porque usted me está preguntando. No, pero no tiene que responderle a ella, tiene que decirse que efectivamente usted no tiene ningún vínculo con el APRA. Yo no tengo ningún vínculo con el APRA. Okay, ¿Y qué me está diciendo entonces? Que finalmente el APRA no se puede lavar las manos, decir que sus ministros, la gente de abajo, estaban metidos en el tema de corrupción. Por eso, él no puede decir, yo no soy un partido que he cometido corrupción. Ha cometido corrupción en su partido, porque sus funcionarios, el Ministerio de Transportes, ha recibido 8 millones de Odebrecht hasta ahora que sabemos. Sí. Entonces, yo creo que ya lo hace corrupto a ese gobierno, entre comillas. Al gobierno. Sí, el gobierno es corrupto. Es corrupto. El gobierno. El gobierno del APRA, lamentablemente, fue corrupto durante sus 5 años. Eso quedará, digamos, en los anales de la historia, que uno sea finalmente declarado penalmente responsable. Personalmente es otra historia. Así es. ¿Y usted no cree que Alan García podría estar incluido? ¿Cree que, por ejemplo, se está exagerando cuando él prácticamente sale a cualquiera a decir, ¿por qué hablas de mí? No me toques, no me menciones. Yo creo que lo que debería hacer el expresidente Alan García es quedarse en silencio. Lo mejor que deben hacer todos es quedarse en silencio hasta cuando salga la información oficial a partir de junio y después decir a salir a defenderse. Ahora, lógicamente saldrán a defenderse, pero con fundamentos y con lo contrario que pueda decir a lo que han dicho ellos. Pero no va a llegar todo lo que ha pasado aquí en Perú, no va a llegar de Brasil, porque es claro, o sea, los jueces y fiscales, o sea, lo habrán hablado pues tangencialmente, pero las preguntas no han sido específicas respecto a lo que ocurrió aquí en nuestro país. No, pero la relación del nombre sí va a tener que llegar oficialmente, y si no lo publica el Ministerio Público en su momento, yo voy a hacer lo posible de saber esa relación y publicarla. ¿Cómo así usted tiene acceso a la información en Brasil? ¿Usted ha ido a Brasil y ha entregado también información? He conversado y la gente sabe que yo soy una persona que estoy luchando contra la corrupción de mi país y solo, porque lo he hecho solo, sin ningún partido político, sin que nadie me esté asesorando ni nadie por el estilo. Lo estoy haciendo porque yo quiero que acabe esto de una vez, porque el país necesita un cambio, pero un cambio total para los jóvenes, para un nuevo Perú que queremos. Ana Gutiérrez, se me pasó, pero la pregunta a Ana Jara, porque también le he visto hoy en una entrevista en RPP, ¿no? De alguna manera, claro, ella no ha sido incluida. ¿Le parece bien o ella también debió haber sido incluida? Finalmente, ella no fue invitada a la Comisión de Fiscalización, pero ¿cree que debió? Ella sí fue parte de este esquema. Ha cometido muchos errores la señora Ana Jara. Sobre todo, yo recuerdo una cosa que es muy importante recordar cuando bajaron niñitos de un avión que hicieron pasar que eran... Sí, los pioneritos. Así es, y nos hemos dado cuenta que al final todo ha sido un teatro y ella estaba dentro de eso. Yo creo que la señora también ha debería ser denunciada constitucionalmente por X motivos, pero bueno, yo no sé lo que sucede en el Congreso. Lamentablemente el Congreso va a tener que responder de acá a 5 años su función, que no está siendo respectivamente transparente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ministro Vizcarra ha sido sancionado del Congreso, no sancionado, sino ha sido interpelado, está bien, porque su control político lo debe hacer el Parlamento. Pero le falta a otros ministros, por decir, el ministro de Salud. No le interesa a los fujimoristas la salud de los niños, el dengue que está... ¿Usted cree más bien que el Congreso se está quedando corto de interpelaciones? Se está quedando corto, lógico, porque hay ministros que deberían ser sancionados drásticamente. Mire, el ministro va sombrío. A ver, usted me diga. ¿Usted cree que lo deberían censurar si es que finalmente a él no lo cambia? Mire, esta mañana es terrible ver a un ministro en una incautación de bienes cuando ya ha sido todo hecho por un ministerio público, por un poder judicial. Correcto. A él, en eso, mientras que él estén robando de otro lado. Quiero hacerle una última pregunta respecto del pasado. La presencia de Acurio Tito y Gustavo Salazar, ¿no? Que parece que se dice que también habría estado vinculado más con Nadine Heredia, que podrían salir más cosas. ¿Usted alguna vez escuchó cómo fue el vínculo Acurio Tito con Gustavo Salazar y el tema de Nadine Heredia? Eso nunca lo vio. Yo siempre lo dije. O sea, todo el mundo decía, pero si no ha sido gobierno de 2006, 2011, no ha sido gobierno nacional, pero han sido gobiernos regionales y tenían una bancada de 21 congresistas que eran operadores, porque eran operadores políticos de yo podría decir, para mí ha sido una agrupación de mercantilistas que ha habido en el Partido Nacionalista, porque todos han entrado nada más a asaltar al pueblo, a quererse llevar todo como han podido. Y todos son responsables. Todos en un mismo saco, Marisol Espinosa, Ana Jara. Por favor, Marisol Espinosa, por favor. También. No me diga la señora. ¿Daniela Bugatás también? La señora también. Daniela Bugatás no tenía un montón de deudas. Y hoy ya no tiene deudas, por favor. Todas las personas tienen. Si yo sería fiscal, mire, yo tendría que investigarlos a uno por uno y a todos los encontraría grandes faltas y a toditos los mandaría presos.
Claro, ¿verdad? A ver, en todo caso, no espera ser fiscal, comparta justamente con la prensa toda esa información que tiene y finalmente la fiscalía tendrá que reaccionar. Yo trato de ayudar dando toda la información a la prensa porque no voy directamente a los fiscales porque yo sé que los fiscales por ahí no confío. Ok, pero no me habló de Gustavo Salazar. ¿Usted escuchó de él? ¿Lo vio en algún momento vinculado? No, lo que escuché sí fue del presidente regional del Cusco. Julio Tito, ok. Pero mire, ahí también va a salir también el presidente después, porque ahí lo sacaron en el 2013 lo vacaron a Tito, si no me equivoco. A Julio Tito. Y entró el vicepresidente de la región. Sí. Y las adendas se hicieron después. También, o sea, cree que ha habido una continuidad justamente en el tema de la... Las adendas son las que se queda por acá por Perú esta de viaje. Entonces estaremos nuevamente conversando. Gracias, un placer. Hacemos una breve pausa. Está con nosotros Antonio Balbuena. Él es funcionario de Ocitrán, que además está con la presidencia, ojo, de Ocitrán tras la renuncia a la salida de Patricia Benavente, pero ha estado incluido también justamente en el informe del Contralor. Regresamos.